Hola, hola. Después de muchas semanas de espera para nosotros y para ustedes, hemos decidido sentarnos a charlar sobre dos películas que nos vienen dando vueltas en en las cabezas por varios motivos. Hola Mariana, ¿cómo estás? Nunca te saludo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, tampoco me saludaste con demasiado amor, pero no importa, No, debe no ser tenía por tanta eso. onda, así que por Me algún motivo no me pareció. saludás. Está bien. Perfecto. Bien, la idea de hoy es trabajar con una temática que, como todo lo que elige la monstrua siempre, nos genera como sensaciones un poco contradictorias y ambiguas. Podríamos resumirlo como algo que nos enternece y horroriza, o sea, nos genera como cierto cariño, pero a la vez nos espanta por cierto carácter patológico que esconde la temática de cada una de estas películas. Eh, Se van a encontrar con una charla sobre dos películas en las que la maternidad ocupa un rol fundamental, o sea, son películas sobre maternidades y paternidades también, no podríamos no dejarlas afuera, pero aquello que se materna no es lo típico, no es un niño, una niña, un niñe salido de un vientre materno, sino que todo lo contrario, es algo medio difícil de definir. No es lo típico del cine de terror, un ser del mal que nace de una familia constituida, sino que nos vamos a encontrar con un hijo no humano, casi hijo de la naturaleza, que está ahí como pivoteando entre el mundo vegetal y el mundo animal. Con esto me refiero a dos películas que nos interesan justamente por esta cuestión, que son Lamb del año 2021, que seguro la vieron, de Valdimar Johansson, y Little Otik de Jan Svangmajer, que es un poco anterior, pero que está ahí pululando por los 2000, así que podríamos decir que forman parte casi de una misma generación. Sí, como decía Kane, se trata de películas en las que se materna un ser vinculado al universo de la naturaleza, digamos como en un acto de patologización total por parte de los adultos que lo adoptan, digamos. Y es una maternidad y una paternidad, y muy bien eso, también las paternidades van a estar muy en foco en estas dos películas. No es algo que se va a dejar de lado. Igual tenemos que decir, es una temática que nos valió un montón de charlas, estuvimos como discutiendo en buenos términos la mayor Como parte del tiempo, siempre. como siempre, sobre las bifurcaciones que podría tener, porque en realidad lo podemos pensar desde distintos lados. Pensamos en el poder de la naturaleza, volcándose en contra de los humanos que intentan dominarla, violentamente en este caso, por ejemplo, y eso es un motivo cinematográfico que nos remontaría en realidad como a una súper extensa tradición cinematográfica. Pensemos en películas como King Kong, Godzilla, Them, ejemplos fundacionales, solo para nombrar algunos. Pero vamos a decidir esta vez, para este episodio, ir por lo específico, vincularlo más con este rol tan explotado en el cine de género que es la maternidad y las aristas de locura que va a tener esta maternidad. Eh, para meternos en el mundo de la maternidad habría que hacer varias aclaraciones porque, como vos señalaste antes, la representación de la maternidad en el cine de terror es constante y podría remontarse casi a los principios del cine, ¿no? Y de alguna manera como que nos obliga a separar, ¿no? Como a establecer de qué tipo de maternidad queremos hablar o específicamente qué tipo de madre estamos tomando para el análisis. Si nosotros buscamos un poco en el universo de lo teórico, nos vamos a encontrar con que hay dos grandes tipos de madres, ¿no? Por un lado están las madres malvadas, que son las que crían a sus hijos de manera abusiva, y eso hace que los hijos sean asesinos, niños malvados, perversos, etcétera, etcétera. Pero lo son por el resultado de la crianza que tienen. O sea, podemos pensar en Psicosis, en Carrie, y en un millón de películas más que seguro vimos y nos gustan un montón. Pero también está la madre como víctima, ¿no? La madre como víctima de ese niño perverso que es ajena a lo que ocurre, o sea, no fue ella quien generó esa perversidad en el infante y que de alguna manera es incapaz de hacer algo por cambiarlo o por zafar ella misma de la situación. Y ahí también entra todo otro universo de películas muy conocidas y consumidas, como por ejemplo El Resplandor, El Exorcista, La Profecía y El bebé de Rosemary.
En ese sentido, tenemos como dos grandes ejes bien claros de la representación de lo materno en el cine de terror. Exacto. Después, por otro lado, algo que ha sido como bien estudiado por la Monstra, para los que nos siguen desde la Monstra Presenta y demás, que es el género slasher, que dio un paso más allá de la representación en las madres y que se atrevió a meterse con algo un poco más turbio también, si se quiere. Acuérdense que en este subgénero, esto lo hemos hablado mucho, hay una preeminencia como mínimo, para podemos decirlo, de las madres ausentes, ¿sí? Pensemos solamente en Nightmare on Elm Street, en Halloween, en Scream. La ausencia, ya sea en la vida del protagonista o como en el plot twist, por ejemplo, se evidencia que los eventos sangrientos son el resultado de las acciones de la madre en el pasado. Siempre hay una cuestión ahí de linaje. Para esto también les recomendamos que escuchen lo que se viene de Aterra Podcast, también otro podcast en el que colaboramos, y que este último se va a tratar sobre madres y se va a tratar específicamente sobre esto que acabamos de hablar. Para pensar casos más específicos, que seguramente todos conocemos, piensen en, a partir de los 70, por ejemplo, con Carrie, del 76, cómo el retrato de la maternidad comenzó a cambiar de alguna manera. Se volvió un tema central en el cine de terror. Nosotras, de hecho, sostenemos que es algo fundacional y que fue necesario para la modernización del cine de terror, como bien decía Cane antes, pensando en Psicosis también como fundacional. Sí. Y en los 80, por ejemplo, específicamente en Child's Play del 88, donde se representa a la madre, a las madres solteras y el horror que eso conlleva, ya solamente por el hecho también un poco de la soltería en sí misma y de cómo se juzga eso en la cultura. En los 90, las madres y las maternidades se van a representar así como ausencias, ¿sí? Eso va a venir a significar algo importante para el cine de terror. El caso de Scream es, me parece, esencial. Sí. El caso de Scream del 96, estamos hablando de la primera, en la que además la madre es el vehículo de todos los crímenes, y eso va a atravesar, como decíamos en el episodio anterior, absolutamente toda la saga. Los errores de las madres, errores entre comillas, como lo quieran pensar, se heredan siempre. El foco está en ese linaje femenino, ¿sí? Sí, y si nos vamos un poco a la actualidad, nos vamos a encontrar quizá como dentro del terreno del terror elevado, como la mencionan en Scream, con varias películas como The Babadook o como Hereditary, que tienen una representación de la maternidad que sufre algunos cambios, ¿no? Y que va a hacer hincapié sobre todo en las imperfecciones de la vida familiar, en esa disolución del núcleo familiar convencional, y que de alguna manera aparece como fuente de todos los miedos o de todos los terrores. Obviamente no son maternidades perfectas, son humanas, o sea, aparecen como mucho más humanizadas, y cometen errores, y lo que nos presentan es justamente una representación de la maternidad en la que hay una exploración sobre el vínculo entre madre e hijos y sobre todo en la exploración de los deseos, que eso es algo que hoy nos va a interesar sobre todas las cosas. Bien, en relación a esto, en la misma línea, bueno, como hablábamos antes, podemos encontrar acá un tropo gigantesco que va a estar súper presente y que viene estando presente siempre en la historia del terror, que tiene que ver precisamente con las madres patológicas, como antes definía un poco Canela. Las madres que no se enmarcan dentro de las dinámicas familiares nucleares, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, y que no cumplen con el status quo, son las que son capaces de representar la insatisfacción, algo que está totalmente vedado, juzgado en nuestra cultura, o el quebrantamiento de las estructuras, digamos, psicosociales, y de ser identificadas incluso con un término horroroso, pero que se utiliza mucho, que es el de mala madre, ¿sí? Que es, claro, es como un fantasma de qué es ser mala madre. Bueno, esto, no responder precisamente al status quo. La sociedad demanda un tipo de maternidad según los códigos heteropatriarcales, eso es algo que siempre venimos charlando. La subversión de los mismos supone una transgresión que se hace explícita en nuevas representaciones de la figura de la madre en el cine de terror contemporáneo. Ahí la bandera, como hablábamos antes, es de Babadook, ¿no? Una madre que se atreve un poco a replantearse qué es lo que está pasando. Digamos que el cine se permite mostrar a madres agobiadas, ¿sí? Que podrían ser representadas como mala madre, pero en realidad vienen con ese trasfondo. Por otro lado, y ya yendo a la filmografía que nos convoca precisamente hoy, una filmografía muy extraña, la representación de la depresión también va a estar muy marcado. Lo vamos a ver en Lamb, por ejemplo, esto. Después lo vamos a charlar más en contraposición también con la otra película que tenemos para analizar, que es Little Otik.
el miedo se materializa en un hijo animal, mitad humano, una cosa muy extraña, un animal con pullover, quizás también eso nos enternece un poco, pero un animal al fin. El duelo, entonces, se materializa en paranoia. Todo lo patológico lo vamos a ver en estas dos películas en sus madres. Y como vamos a ver que es un recorrido un poco histórico, también van a estar incluidos estos padres. Y va a ser la familia, que paterna, como dicen ahora. ¿Cómo se dice ahora? Sí, a ver, lo que nos va a interesar o sobre lo que vamos a ir trabajando a lo largo del episodio es esta problemática de lo materno y a la vez cómo están mostrados estos animales y troncos, por decirlos de alguna manera, en tanto hijos, ¿no? Y cómo esas figuras emanan terror. Esto por ahí lo podemos charlar porque vamos a ver si el terror emana necesariamente de esos hijos por fuera de la norma o de esos padres con deseos y paternidades patológicas, ¿no? Es algo que vamos a ir charlando. Pero bueno, en cualquier caso nos encontramos, y eso como dijo Mariana fue un poco el eje de nuestra discusión sobre qué películas incluir y cuáles no. Este deseo de lo humano de dominar el entorno natural, ¿no? Porque nos encontramos como con esta dicotomía o enfrentamiento entre hombre y naturaleza. Por otro lado, bueno, ¿cómo se va a comportar ese hijo, por llamarlo de alguna manera, o ese ser que es maternado? Y si tiene margen de comportamiento racional en su no humanidad. O sea, esto es hermoso, lo escribió Mariana, obviamente, porque es retorcida como ella. No, es que es divino, es que a mí me inspiró todo esto un animal con una coronita, una cabrita, es como muy divino. Es muy divino, es un buen disparador. Pero bueno, nada, lo cierto es como empezar a encontrar esos rasgos humanos, que el espectador sea capaz de encontrar esos rasgos humanos en esos seres que no lo son, pero que son aceptados como humanos dentro de las dinámicas familiares. Entonces, como dijimos, estas relaciones maternales en el horror trabajan sobre lo siniestro. Creo que ya hablamos un poco de lo siniestro en alguno de los episodios de La Monstra, así que nos vamos a remitir a eso. Y tratar de entender cómo estas maternidades alternativas ponen en escena dos elementos centrales. O sea, para abordar el tema de la maternidad en estos films hay que trabajar sobre la idea del deseo casi patológico de ser madres y a su vez sobre la ausencia de concepción y de embarazo. Obviamente estos hijos no salen del vientre materno, sino que salen de otro lugar. Exacto. Este último punto, como ya desarrollamos anteriormente, fue ampliamente abordado en el cine de terror, pero es el primero el que nos interesa más, el que tiene más que ver con el deseo patológico de ser madres, y es el que en realidad nos dispara las siguientes preguntas porque tratamos de estructurarlo de esta manera, con preguntas que después pudiéramos o no responder a lo largo del episodio. Entonces pensamos, por ejemplo, en cómo se representa el deseo materno en ambas películas o cómo se diferencia en cada una de ellas. La representación del amor materno en el cine de terror se presenta como una patología, es siempre así, cómo lo trata el terror. ¿Qué tipo de madre además se construye en estas películas específicamente? Sí, también pensar, como charlamos siempre, si esa figura materna se construye como monstruosidad femenina, o sea, si esas madres presentes en las películas tienen cierto carácter monstruoso, son portadoras del horror del film, y caracterizar esas dinámicas familiares, porque obviamente cuando entra un no humano en escena, esos roles, aunque se intentan mantener dentro de los parámetros normales, entre comillas, presentan ciertas modificaciones, teniendo en cuenta justamente el sujeto al cual se materna. Entonces, lo que vamos a hacer, dicho todo esto y planteado un poco los interrogantes que nosotras mismas nos planteamos para poder analizar los films, es ver cómo se dan estas cuestiones tanto en Lamb como en Little Otik. Exacto. Para comenzar vamos a pensar un poquito, vamos a hacer una pequeña intro a cada una de las películas. Les decimos ya, desde ya, que va a haber algunos spoilers. De Little Otik ni siquiera se los tenemos que decir porque es una película más vieja, pero también va a haber de Lamb. Lo vamos a decir, lo vamos a escribir en todos lados aparte para que lo sepan. Lamb es un poco más moderna, podríamos ser más bondadosos y no hacer spoiler, pero no lo somos. Bueno, no ya dimos un año de distancia, un año de distancia está bien. En esta época, un año es 20 de hace un año, o sea, es un montón, así que las cosas se van acelerando muchísimo. Así que para introducir un poquito la primera película, vamos a hablar de Little Otik, que es una especie como de
faro de lo bizarro en algún punto, pero que sin embargo no pierde un valor artístico que está como muy marcada, una idea así de plasticidad en la composición de las imágenes que pocas veces se ha visto, excelente. Janez Van Meijeren, que es de un checoslovaco, ahora era de Checoslovaquia, lo que ahora es República Checa. Ujú. Es conocido ya, para que sepan más o menos lo que es el director, porque es un director menos conocido. Trabaja con esta técnica del stop motion, fue parte del grupo surrealista de Checoslovaquia, fundó el Teatro de Máscaras de Praga. O sea, es una persona que viene con un recorrido muy grande, sobre todo en esta idea de generar ambientes pesadillescos, porque lo que sucede con esta película es un poco eso. Todo parece un poco una pesadilla. Una película para recomendarles, por si quieren ver alguna otra cosa, es Punch and Judy del 66, que también se conoce como La fábrica de ataúdes, y una de las últimas, que es Insectos, que es una película en la que la gente se comporta como insectos, y los insectos como personas. Hermoso también, el señor muy, muy divino en su mente. Está como súper interesado siempre en el tratamiento como de lo grotesco. Eso, si vieron la película, no lo van a poder negar de ninguna No. manera. Está muy interesado como en los procesos gástricos. Con esto lo comparto con él, yo también estoy muy interesada en eso, muy interesada en la muerte, en la descomposición, en todo lo que nosotros identificamos como elementos de lo grotesco. En Little Lotic específicamente vamos a encontrar a una mujer desesperada por ser madre. Acá ya podemos ir respondiendo un poco las preguntas que nos habíamos planteado en un principio. Hay como una prefiguración de una madre que en una desesperación por tener hijos, casada con un hombre que le sigue, digamos, el tren, pero que en principio está como mucho menos ilusionado con eso y que de hecho ya comienza viendo la idea de un niño como casi como de un producto, de obtener Como un producto y resignado también, ¿no? resignado también, tipo, bueno, ¿querés tener un pibe loca de mierda? Está Lo pensado tenemos. así, exacto, lo tenemos. Pensémoslo como película del año 2000 y demás, ¿verdad? Sí. Vamos a ver ahí a esa familia, ese intento de familia, muy frustrados por no poder tener un bebé. Vamos a ver cómo de la nada encuentran un tronco que tiene como, primero empieza como algo gracioso, mira, se asemeja a una forma humana, y ella no lo va a dudar, y esto va a ser como No. esencial en la película. Ella lo toma y lo materna directamente, ella lo reconoce como un hijo. Patológicamente, obvio, hasta este momento nosotros ahí vemos un tronco, o sea, decimos, bueno, está Sí. bien, Hasta ese momento y ¿querés hasta ponerle? después, ¿no? Como que todos esos Hasta primeros bastante después, momentos claro, en los que ella, exacto. en los que ella como que comienza a tratar ese tronco como un bebé, el espectador la sigue mirando desde afuera. Cuando el padre, no sé si vos coincidís, pero cuando el padre termina como involucrándose en la situación, que después efectivamente ese tronco se humaniza, el espectador Sí, también lo empieza a ver como un bebé. totalmente. Y es clave también, hay algo que vos dijiste, el padre lo va a empezar a paternar a ese tronco tan querible, pero porque no sabemos todavía lo que va a hacer el tronco, porque el tronco no es bueno tampoco, no es trigo limpio el tronco. Ese padre va a recién paternar al tronco, que tampoco es que lo vamos a obligar a que paterne un tronco, ¿no? Tampoco es normal, pero él va a aceptar eso solamente cuando se lo festeja, o sea, cuando él se da cuenta que los vecinos quieren que esa paternidad se lleve a cabo y todos le dicen felicitaciones y le regalan vodka y demás, ahí dice, sí, es Sí, verdad, yo tengo un yo hijo, es sí. este tronco y lo voy a También, criar. sí, y también está bueno marcar que el entorno desconoce las características de ese bebé. O sea, De todos ese piensan bebé, que es un exacto. bebé humano hasta que se dan cuenta que no lo es. No lo es. ¿Y por qué no se dan cuenta? También porque ahí viene dado algo de lo que nos planteábamos en un principio como preguntas, o sea, cómo se lleva a cabo esto, qué sucede con el embarazo, por ejemplo, que nunca sucede. En Little Otic va a pasar algo que se da en contraposición un poco con Lam, que no sé si Khan estará de acuerdo, que tiene que ver con A que ver. viven en comunidad, ¿sí? Viven en un edificio en donde ese deseo de maternar y de paternar algo está en el todo. Toda la comunidad, la niña, que va a funcionar, después lo vamos a hablar, un poco en estas triangulaciones que Sí, se dan en ambas películas y que le dan sentido de extraño a ese animal o ese objeto, hasta la nena en un principio dice, quiero que haya otro niño en el edificio. O sea, hay un sí, pedido continuo comunitario de tener ese bebé, de que haya un bebé en el lugar y por ende de que ella sea madre y el padre. En Lamb vamos a ver absolutamente todo lo contrario porque vamos a estar en un entorno de aislamiento total que total. después podemos ver si se interpreta o no como destrucción del entorno, como termina Sí, sucediendo tal en Little cual. Otic.
Y eso que vos planteás, lo que nos permite pensar es que en realidad no hay chance de que esa paternidad o maternidad sea juzgada, porque al no haber entorno, que bueno, en Lamb aparece en la figura del tío, después lo vamos a ver bien, pero Claro. en Little Lottie hay todo un entorno que está esperando que ellos sean una familia, están esperando que ellos tengan un hijo, con lo cual si uno lo piensa como desde muy arriba, toda la película se trata sobre el instinto materno, ¿no? Sobre el instinto de Totalmente. maternar o de paternar. Desde, como decías vos, la vecinita chica que desea un niño para jugar y para cuidar, hasta esa madre que no puede tener hijos y que termina humanizando un tronco por ese deseo que acá sí podemos decir es patológico. Y sí, un poco sí porque es un tronco, básicamente. Pero después lo que vamos a ir viendo durante la película, como para ir cerrando así como este pequeño resumen y poder pasar a Lam, lo que va a suceder es que este tronco, bueno, finalmente no va a resultar, como dije antes, trigo limpio. El tronco va a empezar a volverse cada vez más monstruoso, ya si bien desde su propia concepción como tronco con un pañal ya de por sí no es lo más normal del mundo, directamente se va a ir pervirtiendo aún más esta imagen del tronco y se va a empezar a convertir en un ser que devora absolutamente todo lo que tiene alrededor, insaciable. Cuando hablábamos antes de, bueno, cuál es el rol de cada uno de estos objetos o animales paternados, maternados, decíamos, bueno, ¿cuáles? ¿Que tienen algún tipo de cintura como para mover algo? Bueno, en el caso de Little Otic va a ser que es insaciable, que devora absolutamente todo lo que tiene alrededor. Ese deseo de maternidad va a terminar devorando todo finalmente. Y en Lamb, no, va a haber un objeto mucho más pasivo, que para mí por lo menos tiene que ver un poco más con la época en la que está situada y un montón de cosas. Lo que va a suceder es eso, se va a convertir en un ser insaciable que va a terminar, perdón, haciendo caer un poco toda esa estructura comunitaria del edificio que veníamos planteando desde el principio, que era como una sociedad toda pidiendo precisamente la maternidad. Después vamos a ver en ese trayecto de que se convierta todo en un desastre absoluto y finalmente con la caída de Otic, que después aparte vamos a charlarlo, pero está hecho todo en analogía con un cuento que esta niña vecina lee todo el tiempo, en el que hay un tronco que ella puede premonizar todo lo que va a suceder, o sea, ella, la niña más pequeña del edificio, premoniza todo lo que sucede porque lo ve reflejado en un cuento que ella lee, y no casualmente aquella que va a terminar con la vida de Otic va a ser la mujer más grande del edificio. ¿Sí? O sea, va a ser una mujer que no muestra en ningún momento que tenga hijos ni nada, y va a ser la que le ponga punto final a la vida de este niño monstruoso, digamos, natural, hecho de tronco, básicamente. En ese recorrido vamos a ir viendo qué cosas se parecen o no a Lamb y cómo está tomado ahí la maternidad, pero ya vemos que no es una maternidad común, como mínimo. Sí, como mínimo. Y también, a ver, nosotros elegimos estas películas, teníamos otras en la lista, pero las elegimos Sí. porque eran como las dos que cuajaban con lo que nosotras queríamos. Che, queremos trabajar con películas en las que madres o padres críen niños que no sean humanos. Sí. Y las dos trabajan la maternidad y la paternidad desde lugares diferentes, se construyen desde lugares diferentes, pero tenían esa coincidencia tan fuerte, ¿no? La capacidad de ese deseo materno de humanizar algo que en realidad no lo es. Pero también son películas que nos permiten como hacernos preguntas en relación al entorno, que es lo que venía Mariana diciendo desde que comenzó a hablar de Little Otic, ¿no? Todo un entorno que exige de alguna manera que ellos sean padres o que se comporten como padres. Y también, por otro lado, en Lamb, todo un entorno que es mínimo y casi ausente, que está marcando todo el tiempo el ritmo de la realidad. O sea, que es el agente que va como a intentar sacar del universo de lo fantástico o de lo imposible a esos padres que y ahora lo voy a contar, no sé por qué me estoy adelantando, por el duelo de un niño perdido, de un hijo de sangre, un hijo perdido, de un hijo muerto, termina cuidando o maternando algo que es una cruz entre animal y humano. Bueno, la otra película es Lamb, ya lo dijimos, del año 2021, es una película islandesa, dirigida por Valdimar Johansson, una película que la produce en Estados Unidos y la distribuye A24. Lo aclaro porque siempre eso nos da un poco la pista de lo que vamos a ver, ¿no? Se está convirtiendo como en una marca casi de estilo, A24 con sus producciones, y encaja bastante dentro del universo creado por la productora.
Si la película es muy fácil de resumir, es una pareja que no tiene hijos, que vive en el medio de un campo desolado y gigantesco, se encargan de la cría de ovejas, entiendo yo soy muy mala con los animales de granja, no sé si son corderos o ovejas, y los corderos cuando están muertos, cuando También, están no sé, vivos. yo les digo cordero, pero no sé que tampoco. Un Mucha animal de bestialidad granja. en relación. Un Bueno, animal sí. de granja, tal cual. Se encargan del cuidado de estos animales, son su fuente de trabajo, obviamente, son granjeros, y en uno de los partos a los que asisten, de una madre oveja, descubren que el niño nacido de ese animal es mitad oveja, mitad humano. Nosotros no lo sabemos desde el primer momento, intuimos que hay algo extraño en la situación por la cara de ellos dos, pero eso que ocurre es algo que los moviliza y que los lleva de alguna manera a decidir proteger y cuidar a ese animal especial que nace en el lugar donde están las ovejas. No tengo mucho vocabulario específico hoy. En el corral de ovejas, En el digámosle corral. así. Se ve que nunca me llevaron a una granja de chica. Bueno, descubrimos que ese niño, esa niña en realidad, porque se va a llamar Ada, es un animal, un ser mitad animal y mitad humano, al que ellos empiezan a maternar como un niño o una niña humana, o sea, en ningún momento lo tratan como un animal. Incluso vamos a ver que en los momentos en los que se lo trata como un animal, la familia responde de una manera casi violenta, no les gusta esa situación. Hay una negación absoluta. Hay una negación absoluta. Y todo lo que sigue de película hasta el final, que es donde aparece el elemento más sorprendente de todo el film, se basa fundamentalmente en el modo en que este matrimonio vive a partir de la llegada de este hijo, la llegada del hermano del esposo de la familia, que va a ser justamente ese elemento que va como a tratar de meter un poco de realidad al asunto, ¿no? Creo que él en un momento menciona esto de, bueno, están jugando a la casita. Claro. Adoptaron un cordero y están jugando a la casita. O sea, no están maternando y paternando, están haciendo como si. Y en ese como si lo que vamos a descubrir es que la madre de la familia empieza a sentirse un tanto amenazada o un tanto paranoica por la madre animal de ese niño que están maternando. Cosa que la va a llevar directamente a su aniquilación, a matarla. A todo esto, por lo menos para mí, hay que resaltar que el tratamiento que se hace de los animales en la película es fundamental porque se los humaniza constantemente. Esos primeros planos de los rostros de las ovejas, esa sensación de amenaza, se genera justamente por el modo en el que se los retrata, ¿no? Como si pudieran estar pensando, tramando. Sí, se los dota de intenciones, digamos. En la misma composición de la imagen se desprende que tienen algún tipo de intención, en este caso interpretado por ellos, porque siempre es desde el lado del que lo vemos, intenciones malignas en relación a quitarles quizás a Ada. Exacto, o sea, el temor por perderlo es algo que va a atravesar constantemente el film y tiene que ver con algo que habíamos mencionado antes, que es esta cuestión de la depresión. O sea, Lamb tranquilamente podría ser una película sobre la depresión y una película sobre el duelo. Una película en la que observamos cómo un matrimonio continúa con su vínculo luego de la muerte del hijo, que es lo que efectivamente les pasa, porque lo que vamos a ir descubriendo es que lo que ellos están haciendo con este cordero es básicamente suplantar a esa hija muerta, ponerle elaborar el duelo. Elaborar el duelo de una forma absolutamente patológica. Que tampoco queremos abusar del término patológico, pero tenemos que mencionarlo porque sí, eso es una elaboración como haría cualquier familia ante la pérdida de alguien, pero en este caso deciden hacerlo de una forma muy particular. Exacto, y esa forma particular tiene que ver con el hecho de considerar esa aparición del animal humano como un milagro, o sea, como algo que les cae casi del cielo, un regalo, y esta no aceptación de su calidad de ser animal, ¿no? Claro. Hay como una negación constante que incluso se materializa en el hijo, porque de alguna manera se va convirtiendo, se va humanizando cada vez más. Todo su comportamiento, la forma en que lo visten, y acá me parece que aparece una diferencia con Little Lottie, porque Little Lottie es cada vez más monstruo. Claro, Little Lottie no le cabe una, a él no le gusta que lo vistan, a él no quiere. Él no tiene ganas. No tiene ganas, él tiene un solo orificio por el cual tiene un ojo y también ahí tiene la boca y
podemos intuir que por ahí también defeca. O sea, está toda esa locura en Little Lotic, en cambio, Lamb es absolutamente lo contrario. Creo también un poco por el estilo diferenciado de alguien que viene del surrealismo y el estilo, como bien decía Cane antes, de A24, un poco de este terror elevado, diríamos, en términos de Scream. Nada, de que está mostrado como algo muy delicado. Pero tiene una actitud como hiperpasiva, Ada. Ella hace todo lo que le dicen, pero es verdad que ahí hay un punto también en relación con Little Lotic, que es que de golpe esa fantasía que pueden ellos tener al ver un animal que tiene cierta fisonomía también un poco humana, porque ella camina en dos patitas y demás, me da mucha ternura. Todo lo que diga de ella me da ternura. Es hermosísima, quiero tener a Ada acá al lado mío. Y ella se va a convertir, eso que ellos ven, después lo van a empezar a ver también los otros, porque el tío de la familia, este tercero que va a venir a interpretar lo extraño de la situación, que va a ser necesario en ambas películas, como decíamos antes, la nena del edificio va a funcionar de esta manera en Little Lotic, y en esta, este tío rebelde, no sabemos por qué es rebelde, pero es rebelde. Así se nos plantea como, es un loco, y nada un más, rancio, no sí. Un rancio que apareció ahí, lo tenés que mantener un par de días. Un rancio que, y ojo, porque ahí también, a ver, todo en la película se dice de manera muy solapada, nunca las cosas son claras, no se nos dice esta familia perdió un hijo, sino que se va construyendo a poco, como así tampoco se nos dice que dentro de ese vínculo familiar en realidad hay un triángulo amoroso, porque ese tío de alguna manera tuvo un vínculo sexual con esa madre, con lo cual forma una parte muy, muy como endémica, muy, muy interna a ese matrimonio. Sí, es cierto que él en un primer momento es como el agente que viene a traer la realidad a este mundo casi fantástico en el que ellos viven, pero también, como dice Mariana, eventualmente termina formando parte de ese triángulo. Y por ahí, no sé, recién pensaba que quizá tiene que ver con que la pérdida de un niño, o sea, la pérdida de un integrante de la familia, remite o plantea directamente que el duelo no es algo individual o no es algo solamente de los padres, sino que es un duelo familiar, porque ese tío deja de ser tío y vuelve a ser tío con la aparición de esta hada carnero, ternero, oveja, ¿no? Eso por un lado. Cuestión que nada, cierro con esto y empezamos a pensar un poco en cómo las podemos trabajar en conjunto. El vínculo se desarrolla a lo largo de toda la película y el punto de quiebre es la aparición del perro muerto, que supone como una amenaza. Esta familia vive siempre con el miedo de perder a ese hijo y no los podemos criticar, obviamente, porque tampoco sabemos cómo perdieron al anterior, con lo cual esa es una información que queda en nuestra cabeza nada más. Y la aparición de ese perro muerto, y acá viene el spoiler, responde a la aparición de una suerte de señor carnero del mal, ¿no? Del mal, muy no bonito, sé por qué del mal, pero un personaje monstruoso, también mitad animal, mitad humano, que vuelve, no sabemos de dónde viene, pero vuelve a recuperar a ese que debería ser su hijo, ¿no? Porque tiene sus mismas características. Con lo cual, al final de la película nos encontramos con una familia rota, con una madre que vuelve a quedar sola, y con un ser monstruoso que recupera a quien de verdad es su hijo. Exacto, para mí dos cosas para destacar en el vínculo de las dos películas. Primero que en eso que hablábamos en un principio en la introducción y hablábamos de, bueno, decidimos tirarnos por el lado de la maternidad, en esta cuestión de maternar seres naturales del ámbito de la naturaleza, ya sea animal o vegetal, pero al mismo tiempo algún vínculo hay también con este cine catástrofe natural de los 50, si se quiere, y demás, porque hay como un resabio así de ese miedo de que el mundo natural cobre vida y venga a vengarse, ¿sí? En Little Lotic desde esa cuestión insaciable del tronco, y en Lamb lo vamos a ver desde precisamente este final. Antes no lo podíamos pensar de esta manera porque Ada era adorable, básicamente la locura estaba puesta del lado humano, pero después vamos a ver que Ada en realidad responde como a una especie de raza híbrida, ¿sí? Que va a quedar ahí como en lo fantasioso, porque finalmente nunca se nos va a dar una explicación de eso, y de hecho celebro que nunca se nos la dé, porque nos queda a todos en la cabeza dando vuelta ese rostro, esa caracterización de cabra humana, o sea que hay algún tipo de vínculo, digamos que de algún punto son herederas un poco de ese cine de los 50.
Y después, por otro lado, algo que está en las dos películas, no sé si te parece, Cane, es que más allá, digamos, de la postura pasiva de Ada, porque bueno, es un cordero con un pullover, mucho más de eso no le podemos pedir, o de la actitud insaciable de Otik, que es como innegable, porque no puede parar de devorar todo aquello que tiene enfrente, de todos modos, sus presencias, como en esas familias, va a ser siempre la de la desintegración, van a venir a significar la desintegración total. Y como decíamos antes, en Otik está mucho más claro porque hay todo un edificio que resulta víctima, todos los habitantes de un edificio, de una comunidad, terminan siendo víctima, o por lo menos gran parte de ese, y además que se muestran un montón de otras situaciones sociales y demás. Pero en LAM también se puede un poco identificar como que esta situación patológica, esta cuestión de la depresión, también desintegró todo a su alrededor. Y que no solo eso, sino que con la llegada de Ada aún se desintegró mucho más, porque eso hizo que venga este ser híbrido. Entonces, es desintegración pura. Son dos películas en las que la maternidad y la paternidad es absolutamente igual a destrucción total. Sí. Sí, y también eso por ahí nos habilita a pensar que en realidad esos hijos son la cristalización o la visibilización de una crisis previa, ¿no? Ese deseo extremo de maternar, esa incapacidad de gestar hijos, esa angustia y esa ansiedad que eso puede generar, termina justamente generando un monstruo, pero ese monstruo ya estaba latente en otras formas, reflejando otras ansiedades en esa familia. Y lo mismo pasa en LAM. Ese monstruo aparece y se humaniza, los dos en realidad, por ese duelo que la familia todavía no hizo y que menos hace porque termina como de alguna manera colaborando con la crisis interna que tienen. Sí, entonces la representación del deseo materno, si tuviéramos que ir pensando en función de las preguntas, me parece que en Little Otik es el tema central de la película. El deseo materno inunda la película, desde esa pequeña niña que es vecina, que para mí es el corazón de la película, porque... Sí, totalmente, es la que le hace avanzar, Es la que le hace avanzar y de alguna manera es la que presenta, por ahí acá yo me estoy yendo a la mierda, pero una maternidad más sana, ¿no? Porque cuando el componente monstruoso del tronco estalla, los padres lo abandonan. O sea, los padres deciden recluirlo y matarlo de hambre y no enfrentan las consecuencias de lo que maternaron. Nunca se hacen responsables del ser que crearon. Y sin embargo, ella, chiquita, con un vocabulario adulto, es la única que decide humanizarlo, o sea, llevarlo de verdad hacia un proceso de humanización. Lo alimenta, le pone el límite, lo cuida. Después, bueno, las cosas se le van de las manos. En el final. Claro, intenta defenderlo en ese final que, bueno, es imposible de evitar, de la muerte, digamos. Y eso de alguna manera responde como mucho más al estereotipo de madre dentro del melodrama, ¿no? Esa madre que es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias en pos de proteger a ese hijo, ¿no? Ese hijo que va a ser arrancado, que va a ser asesinado. Sí, además esa niña va a funcionar todo el tiempo como agente de control en esta situación totalmente fuera de las manos, que se le va de las manos continuamente a los padres del tronco, vamos a llamarlos padres del tronco, por padres del tronco. Que no son sus padres. A los padres del tronco se les va de las manos y ella es como el agente de control. Recuerden que ella cuando él habla por teléfono con el hospital supuestamente, cuando supuestamente le avisan que el tronco nació, en todo este fingir un embarazo, ella es la que le va a preguntar cuánto pesa, cómo se llama, es varón o es nena, es esto o es lo otro. Ella va a ser ahí la que va a estar ejerciendo como, ojo, ¿qué está pasando? Va a ser la primera en identificar que eso no es real. Y sin embargo, ella va a ser la primera que nos va a dar la pista a nosotras de que ya ese delirio es generalizado, porque va a ser la primera fuera de los padres que lo va a ver moverse. ¿Sí? Ella es la primera que intenta como verlo en su cochecito y Otik va a mover sus raíces, sus manitos, digamos. Y ahí es el momento en el que ya la película te descoloca y ahí entramos como en este delirio surrealista en el que decís, no, pará, se está moviendo en serio. Porque digamos que todo ese deseo dotó a ese tronco realmente de vida. Le dio vida. Sí, le dio vida. Y reforzando esta idea de hasta las últimas consecuencias, que yo no me lo acordaba, pero ahí bajó y me lo acordé, ella es la que de alguna manera selecciona quién debe morir para poder alimentarlo. En ese juego que hace con los palitos, ella no duda en darle a su madre, a su padre, a quien sea,
para poder mantenerlo vivo y para poder alimentarlo. Esto Pero lo también que hace ella es un poco víctima de todo ese sistema que la quiere hacer ser madre. Lo primero que vamos a ver de ella va sí, a ser que está pidiendo un niño y también la vamos a ver metiéndose una pelota en la panza, haciendo las veces de embarazo. Por jugando. ende, ella tiene como muy presente toda esa cuestión y va a estar continuamente. O sea, que ella también es un poco la otra madre de Otik. O sea, Otik tiene algo que quiere, que hace que todos lo quieran maternar. Quizás si acá Sí. nos aparece un tronco, lo queremos criar, Canela, no sabemos No qué sabemos qué nos pasaría. puede llegar a pasar. Sí. Claro, yo prefiero no cruzármelo, pero No, yo bueno. tampoco, pero bueno, pero sí, es cierto eso. Y por eso como sigo reforzando esa idea, lo que va a preguntarse la película es los límites y las características del instinto materno, con lo cual la idea de deseo materno viene como un poco vinculada a esa cuestión. ¿El amor materno es patológico en estas películas? Recontra. Creo que ya Recontra. usamos la palabra patología más veces de las necesarias. Pero es cierto, o sea, ese amor materno tiene características destructivas, ese amor materno abandona, ese amor materno mata. En los dos casos no hay límites, o sea, No, y ahí creo que viene como el componente grotesco que decía Mariana, ¿no? Como lo grotesco implica necesariamente la disolución del límite, en este caso entre lo animal y lo humano. Entonces, ese componente bestial, eso que parece patético, que nos genera rechazo, se da por la disolución del límite. Y en estas películas es sumamente claro. Quizá en sí. Lamb está como mucho más estilizado y tratado como con mucha más delicadeza. Pero bueno, en Little Otic se permiten como mostrarlo, por eso hacía ese comentario sobre ese orificio por el cual Otic mira, también come, o sea, una cosa así como de un agujero que lo conecta con todo y él no puede parar de devorar todo y de seguir formándose porque cada vez es más grande aparte, Sí. lo cual no va a suceder en Lamb, que como decía Karen está mucho más estilizado, le van cambiando la ropa, lo sumo Sí, está al como más cordero. romantizado también, ¿no? Claro, Y sí, no porque está visto desde aparecen un punto tanto de vista mucho más monstruo. psicológico. ¿Cómo? Digo, y no se construyen tanto monstruo, porque en No, Little Otic lo monstruoso es visible, lo monstruoso es esa madre haciendo cualquier cosa, ese padre también cargando miles de bolsas, pero sobre todo ese tronco monstruoso que no tiene forma y que genera hasta cierto rechazo. Pero en Lamb lo monstruoso está flotando en el aire, y como que todo sí. el tiempo nos pasa que no sabemos dónde ubicarlo. Entonces el final como que de alguna manera viene a cerrar el lugar del monstruo, que no es en esa madre, es en ese hijo mitad humano, mitad animal. Tal cual, y que nos sirve a nosotros para este capítulo porque era precisamente lo que queríamos buscar. Igual hay que hacer una salvedad que tiene que ver con las temporalidades de cada película y su ubicación cronológica. O sea, estamos hablando de una película checa del 2000, si no me equivoco, como Little Otic, en la que se va a mostrar a la madre ya como el estereotipo de locura absoluta, total, no va a haber duda de que es una madre desesperada por tener un hijo y que le pasaría por encima a cualquiera con tal de poder maternar algo, ni siquiera a alguien, algo, Sí. ¿sí? En cambio, y vamos a ver ahí mucho, la locura va a estar, o la representación de la locura en este caso, va a estar situada en su persona. El marido va a estar también metido en esto, pero va a tener primero toda una etapa de negación, como que siempre se va a marcar un poco a la parte masculina como sin caer en obviedades ni nada, ¿no? Pero a la parte masculina como más racional, más bueno, no, qué sé yo, pero después directamente se le da vuelta a todo cuando ve que todos le festejan que es padre y ahí se sube Sí, a ese al delirio, tren. ¿sí? Pero siempre mucho más cuidadoso que su Sí, mujer. como lo Y opuesto a lo después vamos a tener instintivo. exacto, y después vamos a tener en contraposición, no en contraposición, pero sino que vamos a tener, si lo pensamos como una línea que atraviesa el tiempo, vamos a tener Lamb, donde ya ese tropo de locura, ese personaje femenino de madre patológica, como decíamos en la intro, ya no va a estar así, ya van a ser los dos, ¿sí? Como que ese deseo es de familia, básicamente, ya no es solamente de quiero ser madre y me quiero agarrar esto y me agarro un tronco si es necesario, sino que va a ser un deseo de familia en la que va a estar incluido también el hombre. Y ahí no va a haber negación por parte, digamos, del padre de Ada. ¿Sí? No va a haber negación como sí sucede en Little Otic. Es como que es un deseo compartido y creo que eso tiene que ver un poco con la evolución de lo que fuimos pensando como idea de familia y demás, cuando antes era solo la mujer que tenía el instinto de tener un bebé y ahora está pensado de otra manera y sabemos que A24 siempre recoge el guante de las últimas tendencias y de Ajá. últimos pensamientos que estén de moda. Sí.
hay mucho de veganismo, se podría hacer una lectura vegana Sí, de es la que película. mucho se escribió sobre eso. Si buscas información sobre la película ahí desperdigada por internet, vamos a encontrar que hay un montón sobre activismo vinculado al veganismo, precisamente, porque un poco tiene como una arista por ese lado. Por eso digo que también es un poco heredera de todas esas películas de temor a los animales superlativos, enormes, Sí. y en este caso, bueno, como monstruoso y demás por el final tiene un poco, es un poco heredera de todo eso. Viene a decir, me parece que Lamb viene como con otras ideas por detrás, digamos que nosotras elegimos desarrollar esto que tiene que ver con la maternidad y demás, y con Sí, sí, sí. ese animal, pero después tiene un montón de Podés otras aristas que enfocarla no desde vamos a otros analizar. lugares, sí, desde los derechos de Totalmente. los animales y su humanización. Ahora, lo que nos pasa, y no sé, bueno, me pasa a mí, quizá a vos también, Mariana, es que si nosotros volvemos a las categorías que mencionamos antes como típicas del cine de terror, estas Sí. madres escapan de todas esas categorías, porque no son madres ausentes, No, todo lo no son contrario. víctimas y tampoco son malvadas, No. porque ese hijo no nace metafóricamente, ¿no? Porque ya sabemos que no sale por ningún canal de parto, no nacen, no son el resultado de una crianza abusiva o de alguna cuestión que tenga que ver con lo vincular, sino que salen de algún lugar y ellas se ven obligadas como a inventar una suerte de maternidad que está pensada en función de lo humano y que cuando intentan aplicarlo a eso que no lo es, entra en crisis. Ahora, ¿qué Sí. tipos de madres son? Si Y tuviéramos que son madres pensarlo. típicas, y yo creo, yo lo pensaría por el lado de que, bueno, entonces, a ver, es inherente al rol materno la locura, es inherente al rol materno que todo termina en destrucción, es como que ya no está en el afuera, sino en el mismo rol de la madre, a por más que sea todo lo contrapuesto a esos estereotipos del terror. También la buena madre, también la madre que cumple con todos los requisitos con todas las normativas heteropatriarcales, como decíamos antes, también es terrorífica, porque también todo eso que nos piden termina siendo terrorífico. La entrega total hacia un ser X, haya salido de tu vagina o no haya salido de tu vagina, también es terrorífico en algún punto, y también lo podemos pensar así. Estas son dos películas que en ese sentido son muy maduras, porque se atreven, Otik y Ada, digamos que son reflejos de aquello que estaba sucediendo, como bien Sí. decía antes Canela, pero en realidad lo monstruoso, monstruoso va a estar ahí dado por esa concepción y estas películas nos dan por lo menos el puntapié como para pensar en que la maternidad también bien vista, bien construida, como quieren todos que se construya, también es diabólica, también está mal. También construye monstruos, digamos, esa sería la conclusión en Sí, realidad. No hay manera de escapar. Si sos madre, construís. monstruos. Total, hay algo entonces ahí como en ese criterio de maternidad que tiene que ser como dinamitado y vuelto a construir porque ya vemos que no hay manera de escaparle a esa construcción generales. Bueno, a ver, conclusiones generales que podríamos sacar. No hay escapatoria en la situación de maternidad de no criar un monstruo. Por lo menos en los términos que venimos manejando hasta ahora, no hay escapatoria. Si sos la madre de Carrie o si sos la madre de la familia Ingalls, Siempre. igual construís unos monstruos tremendos con trenzas, sin trenzas, Rubios, todo lo morochos, mismo, coincido, tal total. cual. Y eso que uno materno o paterna siempre va a estar mediado por la ansiedad de ser padres, ¿no? Como hay un deseo eh, tan como interno y tan metido dentro de estos personajes que termina convirtiéndose en alguna manera, como decía Mariana, en productores o creadores de monstruos, del mal. Absolutamente. Bueno, es lo que nos tocó. Nos tocó como época, como sociedad, esta es la lectura de la maternidad que hace el cine en este momento. Y un poco creo que la estamos forzando nosotras, capaz es un poco lo Por que pensamos supuesto, nosotros. sí, pero Sí. bueno, fue una buena búsqueda, porque esto no sé si hay que comentarlo, pero fue el primer tema que nos puso como a pensar películas. O sea, siempre los temas nuestros salen de películas que vimos y tratamos como de Sí. partir de ahí para agrandar. Y creo que esto salió medio en una conversación callejera de, bueno, ¿y qué pasa con las maternidades sobre cosas que no son hijos? Y ahí tuvimos que ir empezando a desarmar. A buscar. Exacto. Y a buscar, y no fue nada fácil, ¿eh? Porque nos terminamos quedando con dos películas en las que encontramos un nexo, pero si queremos buscar más, por lo menos a nosotras no nos sale.
No, es verdad. Y además es muy poco, o sea, es muy poco común también que esa monstruosidad esté puesta en el hijo. Casi Ujú. siempre, a menos que sea, por ejemplo, no sé, Demian, ponerle la profecía o algo por el estilo, pero también ahí estamos como en alguien que es monstruoso porque es malo, ¿sí? Acá directamente vamos a ver una corporalidad absolutamente distinta, Sí, todo absolutamente distinto, ¿sí? sí, Como gente que no, alguien que no habla tu idioma, que no entiende lo que vos le decís. Bueno, Ada había aprendido bastantes cosas muy rápidamente, sí. Y pero la como monstruosidad igual, no tiene que ver con eso que decías vos, o sea, con la maldad, sino con un deseo desmedido. Y ese tal deseo cual. desmedido, de alguna manera, al no tener límites, produce esos hijos, esos sujetos Sí. maternados o paternados. ¿Hay alguna palabra que abarque maternar y paternar como forma general? No, he escuchado lo de mapaternar, pero no me agrada mucho cómo suena. Yo siento vergüenza cuando la digo. Es rara, es como, me suena como a dos palabras por la mitad. Y Como lo que yo son. diga cama y por quiera decir Canela y Mariana. O sea, me resulta extraño, me parece algo como de Patológico. alguien que... Patológico. Ah, re que queríamos decir todo el tiempo la palabra. Patológico. Bueno, El esperemos programa que se va a ningún llamar psicólogo Patológico escuche este episodio, y nos porque cancele. sentiríamos mucha vergüenza ajena en relación a nuestro uso de los términos psicoanalíticos. Si tienen alguna película que se nos haya escapado y que consideren que podría engrosar este corpus, serán más que bienvenidas. Y esperamos de todo corazón, creo que Mariana coincide conmigo, en volver a nuestra regularidad habitual y vernos dentro de Sí. pocas semanas o escucharnos dentro de pocas semanas con un episodio ideado por Mariana. Sí, pero bueno, pero que nos afecta a todos. Es como el Sí, a Paco, nos todos. afecta a todos. Claro, sí, exacto. Como algo así. O sea, algo que nos afecta a todos y que creo que está muy en boga en este momento. Así que el próximo va a estar bueno, va a estar bueno. No dijiste nada. Estás haciendo la ¿Tengo gran que decirlo? ¿Tengo que Isitaliani. adelantarlo? Bueno, lo adelanto, lo adelanto. No, yo me estaba haciendo la misteriosa, pero al pedo, no. Bueno, no, no, está bien. Si querés una cuota de misterio, yo no tengo problema. No, no quiero una cuota. Lo voy ¿Qué a pasa que decir, ahora ya decilo? me hinché las pelotas, Canel. Es, nada, vamos a tratar un poco sobre el cuerpo femenino caduco, entre muchas comillas, para entenderlo de alguna manera, cuando está por fuera de ese deseo masculino. ¿Qué pasa con las mujeres envejeciendo? Vamos a ver ese tópico que justamente estamos en una época en la que están saliendo muchas películas vinculadas a eso, así que se ve que las redes sociales y todas estas cosas que nos obligan a fotografiarnos rápidamente todo el día están empezando a hacer mella en nosotras y están diciendo, bueno, ¿y qué pasa cuando ya no me puedo sacar una foto de cerca porque me voy a llenar de arrugas? Y Sí. bueno, ¿Qué pasa ¿qué cuando tengo el pasará? cuello arrugado? ¿Qué pasa cuando tengo que poner Eso la no cámara pasa, desde pero arriba y no bueno, desde el frente? Evidentemente es un tema que nos atraviesa, es un tema que nos hace pensar en la cercanía de los 40. Eh, totalmente, demasiado cercana ya a los 40. sí, Ya a los 40 no sé qué vamos a hacer. No, no vamos a producir más estas cosas, nos vamos a dedicar ya a producir pesadillas y en la vida real, directamente en las directamente, nuevas pero bueno, generaciones. O a tal maternar cual. objetos que Sí, requieren yo un con esa cuidado estoy, te especial. digo, yo en esa me prendo. Emprendo. No sé si en Little Otic porque eran de un mantenimiento muy alto, comía mucho, Mucho gasto, pero sí. sí, mucho gasto, pero sí de hada, de una hada, así un bichito al que se le pueda poner. Yo ahora estoy obsesionada y busco todo el tiempo imágenes en Google, fotos de hada vestida de distintas ¿Me formas, estás jodiendo? porque la cambian bastante de ropa en la película. Así que después vamos a hacer un collage y lo vamos a subir a la monstrua porque es divina realmente, lo Bueno, igual merece. si tenés una hada, bancate que la vengan a visitar los parientes, ¿eh? No Sí, sé eso si no van me a ser gusta, pero bueno, porque bienvenidos. les va a parecer raro, claro. Y Bueno, no cuídalo a tu importa. perro, sobre todo. Sí. Bueno, Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de La Monstrua Podcast. Espero que hayan disfrutado de este y que sigan compartiéndolo, compartiendo el anterior también para quienes no lo escucharon. Bueno, nos vemos en poquitas semanas. Adiós, Canela. esperemos. Hasta luego.